Bueno, pues nada, iniciamos un nuevo encuentro, en este caso con el candidato de Izquierda Unida. Bueno, el nombre exacto, ¿cómo es? Ovidio por Asturias. No, hombre, no. Convocatoria por Asturias. Convocatoria por Asturias, no, que decía, no, Ovidio Zapico, sí, Ovidio Zapico, sino que decía la denominación de la convocatoria. Que se te había olvidado No, era lo de, es que sabía que os llamabais de, bueno, Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, bien. Don Ovidio Zapico González, que nació en el año 71 en Pola de la Viana. Tengo aquí algunas, a ver si está bien. Trabajador autónomo, ha sido concejal de Izquierda Unida en Sobrescobio, representante de Izquierda Unida en el Consejo Asesor de Turismo y Principado de Asturias, miembro del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón, miembro del Consejo Político de Izquierda Unida de Asturias, responsable de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida de Asturias y actualmente coordinador general de Izquierda Unida de Asturias y diputado en esta legislatura en la Junta General del Principado de Asturias. El formato, que es el mismo para todos los candidatos, es le damos la palabra al principio al candidato para que en una pequeña exposición, 15-20 minutos, luego hacemos 10 preguntas, que son las mismas que hacemos a todos los candidatos, y luego al final, pues también desde la manera telemática o los presentes pueden hacer cualquier otro tipo de preguntas. Pues nada, le damos la bienvenida a Ovidio y tuya es la palabra. Como digo, se está emitiendo en directo, se queda grabado y se eleva, luego se sube a la web de la Cámara de Comercio para que cualquier persona, cualquier empresario, pueda en cualquier momento poder verlo. Ahora que se llevan tanto estas cosas de los podcasts y demás, pues también. Y nada, agradecerte vuestra presencia. Izquierda Unida ha sido protagonista esta legislatura porque creo recordar que ha negociado los 4 presupuestos con el Gobierno de Asturias, incluso había, creo, no quiero decirlo bien, incluso un pacto de investidura y un pacto medio de legislatura, algo así parecido, pues creo que fue, y bueno, ha sido protagonista. Y también puede ser llamado a tener más protagonismo en el futuro devenir político de Asturias, según cómo queden los resultados electorales. Y tengo que decir también que es verdad que en algunas cosas hemos discrepado, pero también en otras hemos hablado, y con el Grupo de Izquierda Unida, y sobre todo más por nuestro devenir como Cámara, en ayuntamientos de Morcín, de Riosa, de Pola de Lena, de Mieres, pues hemos colaborado y hemos hecho un montón de cuestiones, especialmente con Pola de Lena, tanto el estudio de la llegada del AVE a Asturias, como también todo el proyecto de la puesta en marcha de la estación más grande de Pajares, por lo cual incluso a veces hasta desde posiciones a lo mejor que podemos ser antagónicas se puede buscar ámbitos de colaboración y de suma, ¿no? Por lo tanto, tuya es la palabra y bienvenido a la Cámara de Comercio. Muchas gracias, en primer lugar, por vuestra invitación y por vuestra acogida. Y un saludo tanto a los presentes como a aquellas personas que a través del canal de YouTube estén siguiendo este acto, ¿no? No me voy a extender mucho en esta primera ocasión, ¿no? Decías, bueno, pues prácticamente 15 minutos. Yo casi quería más que fuese más fluido el acto, que en torno a preguntas y respuestas pudiese yo ir expresando lo que son nuestras principales propuestas de cara a las elecciones de este mes, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría en estos minutos explicar un poco cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Izquierda Unida tuvimos a lo largo de todo el año 2022, ¿no? Debatiendo cómo abrirnos a la sociedad, ¿no? Cómo escuchar a otros colectivos, a otras personalidades, a otras organizaciones políticas, que siempre las definimos como que siendo distintas a nosotros no sean distantes y que pudiésemos organizar a la mayor parte posible de la pluralidad de la izquierda en Asturias, sumar izquierda, en definitiva, en nuestra comunidad de cara a estas elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Y es así como fruto de diferentes experiencias que vamos haciendo a lo largo del 2022, en sitios geográficamente tan dispares como Luarca, como Llanes, culminando en Castellón, lanzamos esta idea de convocatoria por Asturias, ¿no? Que es nuestra coalición, la coalición con la que nos presentamos en 59 concejos de los 78 que conforman nuestra comunidad autónoma y a las 3 circunscripciones de Oriente, Occidente y Centro para la Junta General. ¿Quién está en convocatoria por Asturias? Convocatoria por Asturias, que surge, como decía, de ese proceso de apertura de Izquierda Unida, logra aglutinar en torno a sí a Más País, que es el partido de Íñigo Errejón, a Izquierda Asturiana,
que es un colectivo asturianista con el que históricamente hemos llegado a encuentros en citas electorales. Alcanzamos también acuerdos con fuerzas de carácter municipal, como Pueblo en Ribadesella o como Somos en Carreño, y atraemos también al proceso de convocatoria yo creo que a personalidades significativas de la izquierda asturiana, que por una u otra causa, y siendo distintos a nosotros, como decía antes, no eran distantes, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es significativa, ¿no?, la presencia en la convocatoria por la ciudad de Oviedo, en la convocatoria por Oviedo de Gaspar Llamazares, o también recientemente de Nuria Rodríguez, que había sido durante estos años diputada por Podemos Asturias, ¿no? En definitiva, yo creo que hemos logrado sumar izquierda, que hemos logrado articular una parte importante de esa pluralidad de la izquierda en torno a una propuesta que nace con dos cuestiones, yo creo que son claves y que pueden también, sobre todo una de ellas, de cierta manera, influir en este debate, ¿no? Primero, tenemos vocación de permanencia en el tiempo, porque bueno, somos conscientes que estamos ahora en España en un ciclo electoral que empieza estas semanas con estas elecciones, pero que culminará a lo largo del 2023 con las elecciones generales, ¿no? Y ahí, bueno, sois perfectamente conocedores, ¿no?, de todo el movimiento que se está articulando en torno a la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, y su proyecto de Sumar. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, hacemos con vocación de ser los cimientos de Sumar en Asturias, ¿no? Yo creo que nuestra raíz en el territorio, nuestra fuerza municipal y nuestra presencia autonómica sin duda van a fundamentar los pilares de Sumar en Asturias después de las elecciones de mayo. Y la otra cuestión es que la convocatoria por Asturias nace con una voluntad inequívoca de querer transformar Asturias, de querer iniciar un cambio que se nos prometió para esta legislatura y que no se ha producido. Creo que ha sido en muchos casos una legislatura fallida, y que ese cambio lo tenemos que abordar a partir de las elecciones del mes de junio, ¿no? Y en ese sentido tenemos el compromiso firme y la voluntad férrea de ser opción de gobierno. Queremos gobernar sabiendo que todo eso significa que hay que sentarse y hablar y dialogar mucho, que hay que aceptar alguna contradicción y conceder también alguna renuncia en pos de acuerdos, en pos de consensos que posibiliten pues, un gobierno que tiene que ser compartido, tiene que ser plural y que tiene que ser progresista, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo es lo que estamos jugándonos en estas últimas semanas ya, porque la precampaña ya ha empezado hace mucho y la verdad es que ahora de estar en precampaña a estar en campaña, yo creo que la única diferencia que hay es nuestra presencia en las farolas, ¿no? Sí. O en los semáforos. En nuestras fotografías por ahí puestas. Lo demás yo creo que ya estamos inmersos y este acto de hoy bien lo atestigua, ¿no?, en una carrera continua, ¿no?, hacia esas elecciones, y está por determinar eso, ¿no? Yo creo que vosotros sabéis y conocéis perfectamente que las posibilidades de acceder al gobierno por parte del Partido Popular son inexistentes en nuestra comunidad autónoma, que todo gira por un gobierno que va a ser de progreso, y que lo que hay que determinar, bueno, es la capacidad de incidencia que podamos tener nosotros en ese gobierno para garantizar ese cambio que en esta legislatura no se produce. Y con eso casi, Carlos, pues bueno, te regalo unos minutos. No, perfecto. Nada, cada uno utiliza, además también comparto contigo en muchas ocasiones las preguntas y demás generan siempre tocar temas que a veces pueden ser repetitivos. Así que adelante, Carlos, que es aquí el que suele hacer las preguntas siempre a todos los que han pasado por aquí, pues adelante, Carlos. Preguntas para todos los candidatos. Y el primero es, ponga un adjetivo a Asturias. Bueno, yo creo que Asturias es una tierra que me gustaría que cuando terminase la próxima legislatura fuese moderna y fuese atractiva, ¿no? Yo estoy seguro que es una tierra de oportunidades y que entre todos y entre todas las tenemos que explotar de una forma racional y sostenible esas oportunidades, pero que las vamos a encontrar y vamos a, cuando quien está aquí representando convocatoria por Asturias en el 2023 va a decir que Asturias es una tierra moderna y atractiva porque lo vamos a conseguir. Segunda pregunta. Receta para el progreso y desarrollo económico de Asturias como base para el bienestar social de los asturianos. ¿Cuál es la receta? Bueno, yo creo que aquí empezamos a hablar ya de la parte programática. Habría mucho que hablar de política industrial
había mucho que hablar de política empresarial y había mucho que hablar de política de empleo, ¿no? Yo creo que eso es la base del futuro que nos espera o que deberíamos de cimentar para Asturias. Una industria que tiene que ser una industria moderna, que tiene que ser una industria limpia, que tiene que ser una industria ambientalista, que tiene que ser también una industria, pues bueno, yo creo que ligada, basada en el conocimiento, ¿no? Y me comentaban, ¿no?, esta mañana los compañeros de Oviedo nuestra propuesta sobre los terrenos de la Vega y la posibilidad de que ahí se albergase industria biosanitaria. Yo creo que eso encaja, ¿no?, perfectamente en esos planteamientos que tenemos, ¿no? Y todo esto yo creo que además se enmarca en algo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con la crisis demográfica que estamos padeciendo, ¿no? Por lo tanto, las políticas demográficas tienen que ser prioritarias. En su momento fuimos una tierra de acogida que generó trabajo y, por lo tanto, vida y esperanza para multitud de familias trabajadoras que llegaron de cualquier rincón prácticamente de la península ibérica en torno a nuestra industria. Y yo creo que si volvemos otra vez por esos derroteros, podremos otra vez revertir esta sangría y hacer de Asturias esa tierra que todos queremos, que no sea la tierra que pierde el 1.000.000 de habitantes, porque eso tiene consecuencias sociales, económicas, culturales y también políticas, y sino todo lo contrario, ¿no?, hacer esa tierra de apertura, de futuro y de oportunidad que nos merecemos. La tercera ya es propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas más inmediatas? ¿Cuál es su mejor idea? ¿Qué es lo más urgente y qué es lo más importante? Bueno, yo creo que de forma urgente quizás lo prioritario sea atajar esa pérdida de población a la que aludía en la pregunta anterior, ¿no? El lograr revertir esa sangría demográfica que pasa sin duda por recomponer nuestro tejido económico, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y en torno a eso, que yo creo que tiene que ser o debería de ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas que nos presentamos a estas elecciones, habría que alcanzar también un pacto en torno a un proyecto de futuro común para Asturias, ¿no? Y un pacto con mayúsculas. Y los pactos con mayúsculas exigen también aceptar, renunciar a aprovechar momentos duros que pueden provocar renuncias, que pueden provocar los cambios, ¿no? Y nosotros siempre decimos 1.000.000 de razones para llegar a los acuerdos, tantos como habitantes recientemente hemos dejado de ser, y para empezar a trabajar en ello. Y creo que quizás el primero y el fundamental podríamos empezar por la atención primaria, ¿no?, que está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos hecho una reunión muy fructífera la semana pasada con el SINPA, ¿no?, que es un sindicato médico que podemos tener una idea preconcebida de que se sitúa en las antípodas ideológicas de Convocatoria por Asturias, de Izquierda Unida, y que resulta que hablando, y eso es la importancia del diálogo, hemos encontrado nos hemos encontrado mutuamente en aspectos esenciales como la defensa de un servicio público que tiene que ser gratuito y que tiene que ser de calidad, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos unas bases muy buenas para desde ahí empezar a construir el primer gran acuerdo que tenía que ser por la atención primaria. Ahora vamos a preguntar sobre fiscalidad. ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué y para qué? Bueno, yo creo que impuestos los justos y los necesarios. Y habría que empezar quizás a contestar la pregunta por el final, ¿no? ¿Y para qué? Para dar satisfacción al estado de bienestar que tenemos que idealizar, que tenemos que, entre todos y todas, consensuar, ¿no? Tenemos que saber qué nivel de desarrollo en aspectos fundamentales, como pueda ser el sanitario, el educativo o el social, queremos para Asturias, y después tenemos que saber que eso lo hay que pagar, que eso lo hay que hacer sostenible económicamente y que, por lo tanto, tenemos que darle a la política fiscal ese destino, ¿no? El lograr la sostenibilidad de nuestro estado social. Yo creo que eso es la primera reflexión. La segunda, en los límites que hay en Europa, ¿no?, que hay establecidos ahora en Europa en cuanto a niveles impositivos. Y el tercero, pues también amparado, ¿no?, en lo que la propia Constitución dice. Estamos dispuestos a avanzar en modelos fiscales progresivos, que si las grandes fortunas, las grandes empresas, por ejemplo, llegasen a poder a poner más dinero, pudiesen también las pymes y los autónomos
que son las que generan puestos de trabajo y los que además yo creo que asientan raíz en el territorio, encontrarse con otro tipo también de fiscalidad. De eso todo estamos dispuestos a hablar y estamos también dispuestos a hablar, porque ya lo hemos propuesto en más ocasiones, de una nueva figura impositiva en materia turística, que es la ecotasa, que yo creo que beneficiaría a Asturias, beneficiaría al sector, ordenaría un poco todo lo que ahora mismo es un mundo que empieza a alcanzar, y eso no es malo per se, pero que empieza a alcanzar un porcentaje, yo creo que ya muy interesante, en torno al ya más del 11% en el Producto Interior Bruto, pero que hay que ordenar para no hacer un gigante con pies de barro. La siguiente es, bueno, otro tema que nos preocupa y nos ocupa, que es la burocracia, ¿no? Y si la pregunta es modernización de las administraciones autonómicas. Su opinión, sus propuestas, compromisos sobre digitalización, simplificación, cumplimiento de plazos y coordinación con otras administraciones en trámites. Bueno, yo creo que ahí deberíamos empezar por los servicios sociales y también, como decía antes, por la atención primaria, ¿no? Este es un gobierno que en muchas ocasiones no ha realizado reformas, que lo que ha hecho ha sido desregularizar. Y la burocracia social, la burocracia que afecta a las personas, sigue ahí, ¿no? Y esa burocracia que preocupa y quita el sueño, por ejemplo, a más de 2.000 personas que tienen desde hace ya más de 1 año y medio pendientes cobro de sus ayudas al alquiler, que no son una limosna, que son un derecho, pues, por ejemplo, es una burocracia adversa. O la burocracia agraria, que también afecta pues, a los ganaderos de nuestra comunidad autónoma, la burocracia forestal, ¿no? Que ha generado problemas en elementos indispensables, como pueda ser todo lo que tiene que ver con las cooperativas forestales y la prevención de incendios, ¿no? Esas son las víctimas diarias que reporta el parte en la guerra contra la burocracia, ¿no? Y eso ahí a nosotros nos preocupa, ¿no? Yo creo que, evidentemente, queremos orden en el funcionamiento burocrático, queremos agilidad. Yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, pero no queremos desequilibrios en las relaciones entre los ciudadanos y las empresas. Como tampoco creemos en un gobierno que esté contra las empresas ni que esté sin las empresas, ¿no? Pero yo creo que hay que corregir desequilibrios. Supongo que habrá ocasión también para hablar a lo largo de la tarde de ella, ¿no? Pero la Ley de Calidad Ambiental, que es una ley que nosotros hemos, yo creo que, mantenido una oposición férrea a su tramitación y férrea a sus contenidos, puede indicar un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, yo en definitiva creo que todas esas mejoras para la administración, seguramente que todos estaríamos de acuerdo en esos adjetivos calificativos que la pudiesen componer. Lo que hay que ver es cómo nos acercamos a ella. Importa, yo creo, ahora mismo más el cómo que el qué en ese sentido. Bueno, la siguiente pregunta sobre nuestro Metrópoli, es una de nuestras propuestas de decálogo a los candidatos al gobierno anticipados sobre el área metropolitana central. ¿Cuál es tu posición y por qué y para qué? Bueno, nosotros estamos totalmente implicados en el desarrollo del área central, ¿no? La defendimos y procuramos impulsar en el debate parlamentario y político la legislatura 15-19 y asistimos con pesar a que en esta legislatura también en este aspecto se manifiesta como fallida y el área central no ha logrado el impulso, no ha logrado los impulsos que fueran deseables y prácticamente ha pasado una legislatura en blanco, ¿no? Nosotros siempre decimos que Asturias no puede volar sin sus alas, pero también decimos que el área central de Asturias tiene que ser el corazón que bombee sangre a esas alas, ¿no? No podemos entender lo uno sin lo otro, ¿no? Y yo creo que conectar pues, proyectos como podría ser La Vega, con la milla tecnológica de Gijón o con la ría de Avilés, bueno, todo eso nos daría una categoría, un ente, ¿no? De conglomeración europea, yo creo que con mucho futuro y con mucha proyección, y espero que este cambio que está sin abordar se retome en cuanto pasen las elecciones. Siguiente pregunta también es otro tema que nos preocupa y ocupa, que es los pliegos administrativos, los pliegos y contratos de la administración con las empresas. ¿Considera que es una forma de ayudar a la reactivación económica? ¿Y qué prefiere? Para nosotros esto es importante. ¿Qué prefiere? ¿Un buen precio o un buen servicio del contratista? Bueno, yo apostaría por un equilibrio, ¿no? Que tiene que ser, yo creo que el término justo de la pregunta que usted plantea.
evidentemente nada es gratis y todo tiene que estar bien hecho, hay que conjugar esas dos premisas, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra ideología, ¿no? Siempre ha defendido y siempre ha impulsado la participación pública en la actividad económica, ¿no? Los datos dicen que por cada millón de euros que se introduzca en el presupuesto destinado a gasto en este tipo de pliegos, en este tipo de actividades, se generan 25 empleos, ¿no? Yo creo que es una cifra que no es para nada desdeñable, ¿no? Y luego, bueno, necesitamos evidentemente mejorar en aspectos ligados a la evaluación, ligados al control de la ejecución. Bueno, en definitiva, también creo que hay margen de mejora en este contexto que estoy apuntando. La siguiente pregunta no es de competencia autonómica, pero sí, también nos interesa conocer la posición que tiene. Sobre el peaje del Huerna, ¿qué hará sobre ello y compromisos y plazos compromete? Sí, aquí, bueno, nosotros tenemos una posición que es, yo creo que diáfana y conocida por todos, que estamos abiertamente en contra, ¿no?, de que tengamos que seguir pagando peaje por transitar por la autopista del Huerna. Pedimos su supresión. Como bien dice usted, como bien plantea usted en el enunciado de la pregunta, no es nuestra competencia. Entonces, yo creo que aquí sí cabría abrir un paréntesis y sería el que tenemos que, nosotros, me refiero a los grupos políticos, poner también límites para no generar una actividad luego perniciosa, ¿no?, cuando tenemos nuestra actividad política, ¿no? Y es que en aquello que no tenemos competencias, yo creo que no podemos asumir más responsabilidades de las que esas competencias nos otorgan, que no podemos asumir plazos y que tenemos que ser muy prudentes en todo esto, ¿no? Yo sí creo que se puede hacer política, generar opinión política, generar posición política en torno a esta materia, pese a no tener competencias, ¿no? ¿Dónde? Pues en elementos, en herramientas como, por ejemplo, la Alianza por las Infraestructuras. Yo ahí sí creo que tenemos un marco que es político, que es social, que es sindical, que es también empresarial, donde podemos hacer piña, donde podemos hacer un frente común muy sólido para exigir al gobierno central, gobierne quien gobierne, que el peaje del Huerna tiene que terminar ya. La siguiente pregunta es, ¿qué papel considera que tiene la internacionalización de las empresas? Entiende que una marca como Cámaras de Comercio, reconocida internacionalmente, debe de liderar, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, la internacionalización de las empresas asturianas. Bueno, yo creo que ahí la política del Gobierno tiene que ser de acuerdo y tiene que ser de colaboración con los agentes sociales, con los agentes empresariales. Marx decía que hay que aplicar una solución concreta a una realidad, a un problema concreto, ¿no? Y yo creo que sirve esa frase para esta pregunta, ¿no? Y las cámaras son un instrumento, yo creo que de gran utilidad. Yo creo que eso nadie lo pone en duda, que es una marca, como apunta la pregunta, reconocida, que tiene también una evidente visión internacional. Y también yo creo que es necesario que se siga promoviendo. Nosotros desde el Gobierno lo vamos a hacer, la concertación social entre los trabajadores y entre los empresarios. Lo marca la Constitución, viene también, ¿no?, en el marco europeo, y por lo tanto todos los instrumentos sociales y todos los instrumentos institucionales, como puedan ser en este caso la Cámara de Comercio de Oviedo, yo creo que son imprescindibles en la respuesta a esta pregunta. Y la última es, bueno, sobre la colaboración público-privada y los trabajos que puede hacer esta Cámara respecto a ello. La Unión Europea y el Gobierno de España confían en las cámaras de comercio, programas europeos, bueno, pues en temas como empleabilidad, creación de empresas, potenciación del emprendimiento, digitalización. En Asturias tenemos la Oficina de Captación de Inversiones o el Programa de la Economía del Cuidado, o recientemente la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid. Dígame qué proyectos se encomienda para las cámaras de comercio con opinión, propuestas y compromisos. Mire, nosotros vamos a derogar en la próxima legislatura la Ley de Calidad Ambiental, ¿no? Yo hoy leía el artículo de Nueva España de Ferreras, por supuesto, artículo que, aunque no comparta, respeto y reconozco que leí esta mañana con atención. Pero vamos a derogar esa ley porque esa ley ha roto equilibrios. Esa ley yo creo que abre
un marco peligroso a la litigiosidad en Asturias, abre las puertas a un aumento de la litigiosidad. Yo creo que es una ley que no ha contado con muchos colectivos y con muchos intereses, en definitiva que nos ha buscado un equilibrio en torno a ella. Pero cuando digo que la vamos a derogar, también digo que vamos a hacer una ley nueva y en la discusión de esa ley nueva vamos a contar, por supuesto, con los empresarios y vamos a contar con la Cámara de Comercio. Y respondo a la pregunta diciendo que es lo que vamos a hacer en nuestra relación con las cámaras. Una relación, y con los empresarios, una relación de respeto, una relación de búsqueda del acuerdo y una relación en la que tiene que basarse también una influencia equilibrada en esa acción de gobierno, ¿no? Yo creo que ese va a ser el eje en el que nosotros vamos a plantear, ¿no?, la acción de gobierno durante la próxima legislatura. No vamos a encomendar aquello que no sea responsabilidad pública, ahí vamos a ser celosos y guardianes de esa responsabilidad pública, pero también, creo que lo puedo decir aquí hoy en vuestra casa, que las cámaras para muchas cosas sois ejemplares y sabiendo eso también sabemos que la administración no debe, no puede abdicar de sus obligaciones, ¿no? Y en el equilibrio, en el seguro que difícil equilibrio, pero posible de todo eso, es donde vamos a estar respecto a las cámaras de comercio. Ya está. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, abrimos un proceso ahora de preguntas, tanto telemáticas como de los presentes. Así que a ver quién se anima. Yo, como para matizar alguna cuestión, ya incluso que probablemente la pregunta es un poco farragosa, como la tenemos planteada, pero bueno, ya están puestas y fueron las mismas y las tengo que mantener. Yo creo que el tema de la contratación, en nuestro decálogo, nosotros planteamos dos temas: que hay una centralización de la contratación del gobierno de Asturias como un único órgano controlador, y sobre todo lo que queremos incidir, un poco lo está preguntado de aquella manera, es que echamos en falta muchas veces las cláusulas sociales, ¿no? Se ha ido muchas veces al mejor, el precio es el mejor servicio, y se ha descuidado cosas que son importantes, que yo creo que hay cláusulas sociales, medioambientales, de otro tipo, que también son calidad de servicio y que habría que tener en cuenta, ¿no? Y es un poco esa pregunta que luego la hemos matizado en nuestro decálogo, digo, porque está preguntada un poco de aquella manera, enrevesada, y yo creo que, porque hemos hablado a veces con ocasión de algunos otros problemas, donde precisamente se ha primado al final pues comprar productos en el extranjero frente a empresas asturianas, que no por primar el empleo, primar, bueno, cosas de empresas que tal, ¿no? Y bueno, yo digo por matizar, porque a lo mejor está un poco revesada la pregunta, y nosotros es lo que sí defendemos en nuestro decálogo, primero, que es que hay un órgano centralizado de contratación, de tal manera que marque las mismas pautas independientemente del servicio que sea. Y la segunda, que bueno, pues que nosotros hicimos un estudio que conseguimos llegar a todos los grupos parlamentarios en la Cámara de distintas agentes, donde legalmente la ley de contratos del Estado, que no es la mejor que ha habido, probablemente la peor en la historia, pero había hasta 90 posibles cláusulas sociales que se podían introducir, ¿no? Y bueno, pues evidentemente yo creo que es un poco, ese es el debate de ese ámbito, ¿no? No sé muy bien por matizarlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que comparto la reflexión que haces, ¿no? Centralizar la contratación puede ser sin duda un instrumento que permita agilizar. Nosotros también siempre hemos defendido, por ejemplo, centralizar compras, por ejemplo, en el marco del SESPA, ¿no? Todo eso puede ser optimizar, ¿no?, los recursos. Y las cláusulas sociales, bueno, yo creo que eso es una prioridad, ¿no? Y en cuanto a lo que es verdad, las dificultades de la ley de contratos, pero apuntabas una cuestión, como las empresas, en ocasiones vienen empresas de fuera, desplazando a las empresas locales, ¿no?, y haciéndolas porque son menos competitivas, ¿no?, y dificultando la contratación con la administración. Y nosotros lo hemos vivido, lo hemos denunciado en alguna ocasión esta legislatura, ¿no? Y pasa mucho en el marco del ERA, ¿no? Un establecimiento residencial de ancianos que esté, no voy a poner ejemplos, ¿no?, en cualquier concejo de Asturias, y que un concejo pequeño, vamos a imaginarnos, donde hay una farmacia, donde hay una compra diaria a esa farmacia, y que como de repente pues empuja farmacias que pueden estar 80, 90, incluso 100 kilómetros,
y logran hacerse con el servicio, ¿no? Eso genera pérdida de empleo, por lo tanto, cercano a, en este caso, el establecimiento residencial, genera huella ecológica en todo lo que tiene que ver con ese transporte y son cuestiones que, bueno, pues que yo creo que deberían de tener, ¿no?, otra visión y otro planteamiento para primar lo cercano y primar también lo más sostenible medioambientalmente, ¿no? Antes de ayer, ¿no?, leíamos todavía en un buen artículo del presidente Pedro de Silva de Nueva España, ¿no?, los 5 grandes objetivos que planteaba también pendientes para la próxima legislatura, y avanzando sostenibilidad hablaba también y mucho, ¿no?, del ferrocarril y de la situación por la que el ferrocarril atraviesa, ¿no? Es un gran aliado contra la contaminación, que generaría sin duda un margen muy grande de mejora de competitividad en todo el área central y que podría jugar también con las mercancías un papel importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las cláusulas sociales son importantes para garantizar unos contratos y unos pliegos más justos entre la administración y la empresa asturiana. Muy bien. Más preguntas. Adelante. Un representante aquí del turismo. Hola. Nos conocimos ya en el 2010, en un debate que tuvimos sobre el turismo en Cangas de Onís cuando estaba en Incatur, y hoy estoy con Arco y con Otea, que están desplazados en lugar 14 del Coito. La Junta Directiva de ahí, no pude ir, pero aproveché la invitación de la Cámara y además tocaste un tema en el que vimos en sede parlamentaria, que fue el tema de la tasa turística, la tan llevada y traída, en la que nosotros en aquella ocasión, también estaba Antonio, pues dijimos claramente que no, y la reflexión era un poco que yo creo que no estaba suficientemente clara qué se pretendía y demás, ¿no? Es algo que está en otros lugares, que se rechaza de pleno cuando aparece, que hay que matizar mucho, no tiene nada que ver una tasa turística con una ecotasa. Estamos hablando de temas distintos y evidentemente no era el momento, que no era el momento, lo decía hasta Hacienda, porque no estaban preparados en aquel momento para tal, ¿no? Y es un tema que nos preocupa. Nos preocupa porque volvés a comentar otra vez que hablar del asunto nos preocupa porque de hablar de ello tendríamos que estar presentes, Ovidio. Sí, por supuesto. Si no es que vamos a encontrar otra vez que no lo vamos a entender. En principio. Mira, recuerdo aquel debate de Incatur, ¿no? Era las elecciones generales del 2011, ¿no? Y yo era concejal en Sobrescobio y, bueno, caí en aquella lista y hice algo de, bueno, lo que me pidieron, ¿no?, de campaña. Encabezaba Gaspar Llamazares la candidatura. Sacamos un gran resultado en Asturias, sacamos, bueno, pero muy sobrados el diputado, ¿no? Tengo buenos recuerdos de aquella campaña, recuerdo aquel debate, ¿no? Y recuerdo también, recientemente en Madrid, yo creo que fue en Fitur, ¿no?, cuando hablamos la última vez tú y yo sobre esto, ¿no? Sí, ahí también, de hecho ahí estaba también Jimena Llamedo en la mesa que ya de... Estaba Jimena en el 2011, sí, que era... Sí, es verdad. Estaba Jimena, que era concejal en Pares por aquel entonces, sí. Años después, pues mira. De hecho, yo también creo que luego a continuación, Carlos, hacer algo similar, lo comentamos, y con la Cámara, porque se me ofrecieron el otro día en la gala de turismo de Ribadesella, la que tenéis en la antena, que por cualquier cosa que quisiéramos hacer, que más allá de lo que tú me has dicho 1000 veces, pues ya también que se ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, volver a hacer algo, pero esta vez a lo mejor en Llanes, y yo no te quito la palabra. Sí. No, respondiendo a la pregunta que me planteas, ¿no? Lo decía antes en una de las preguntas que respondía, ¿no? No vamos a hacer nada ni contra los empresarios ni sin los empresarios. Tenéis que estar en esto. Y tenéis que estar en esto desde el primer día, ¿no? Y yo creo que urge una mesa técnica que vaya abordando qué posibilidades tenemos para definir una ecotasa. Una figura que no hay que verla como una agresión ni al sector turístico ni a los empresarios turísticos de Asturias, que la hay que ver como un elemento que, con una mínima aportación diaria de los miles y miles y miles de visitantes que tenemos, y yo creo que nos hay que felicitar por los datos que Asturias año tras año va cosechando, sin ir más lejos, en el puente que ayer, o prácticamente hoy, todavía 2 de mayo, si está en Madrid y con turistas por ahí, termina, nos encontramos anualmente, ¿no? Que tiene que ser, yo creo, una propuesta que, igual que la fiscalidad, que debe de ser progresiva, que debe de penalizar, seguramente, y ahí compartiremos mucho, a determinadas tipologías turísticas que vemos que ni generan empleo, ni generan conexión con el territorio,
ni generan en muchas ocasiones unas conductas turísticas óptimas. Que tenemos que ver también, dentro de esa progresiva implementación de la ecotasa, otra serie de actividades que hoy por hoy dan, yo creo que síntomas evidentes en muchas ocasiones a lo largo del año de masificación y saturación que no ayudan para nada a la imagen de Asturias paraíso natural, como pueda ser todo lo que tiene que ver con la relación en torno al río Sella. Determinados espacios naturales a los que se accede mediante transporte público organizado, todos tenemos en la cabeza, evidentemente, los lagos o en menor medida todo lo que tiene que ver con cabrales y el acceso a Sotres, Cierve y Poncebos, puedan verse también implementados con esa ecotasa. Y que tiene que tener, a nuestro juicio, y eso quedaría también para la discusión posterior con vosotros, una voluntad finalista, que sería precisamente la de generar empleo para tener limpia Asturias, para tener acondicionadas nuestras sendas, para tener atendidos nuestros puestos de información turística, para, en definitiva, tener, yo creo que una proyección turística de mayor calidad y más europea, y que yo creo que tenemos margen para conseguirlo, y toda nuestra voluntad para el diálogo y el entendimiento con vosotros a lo largo de los próximos meses. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí más que pueda surgir? Yo tengo varias, o sea, que no pasa nada. Mira, vamos a abordar algo que no os tenía en mente, pero al tocarlo hablabas de bueno, es algo que me toca un poco cercano, que es el ámbito sanitario, ¿no? Que algo conozco. Creo recordar, segundo gobierno de nuestro expresidente fallecido Álvarez Areces, se abre un melón, ¿no? Que son de esas cosas que en Asturias cuesta cambiar cualquier cosa, que yo soy de los que creo que se tenía que haber abierto ya hace tiempo y no legislatura tras legislatura, que es un nuevo mapa sanitario, ¿no? Lo abre además, ese melón lo abre precisamente un compañero de Izquierda Unida, director general en aquel momento, el doctor Ángel López, sobre la necesidad de tener un plan a medio y largo plazo de reestructurar, de reorganizar un poco el mapa sanitario. Ha cambiado las comunicaciones, ha cambiado la población, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Aquello que parecía que podía haber sido, bueno, pues no se logró. Se ha hablado de ello en alguna legislatura sobre legislatura, pero bueno, yo tengo la sensación, y un poco, no sé, compartir con vosotros, que es como un tema que no se quiere abordar, ¿no? Es como de esas cosas que todo el mundo sabe, porque luego en el café, hablando, y hablas con gente, yo creo que de distintos partidos, todo el mundo sabe que hay que hablar de centralización de compras, comparto esa idea que dijiste en el ámbito sanitario, ¿no? Que no las áreas sanitarias se convierten en una especie de reino de taifas, esto es Asturias, somos como mi provincia, o sea, no, esto no da para tal, y que la sostenibilidad del sistema, de hecho creo que hay puesto, si no me recuerdo mal, se ha pedido un informe a la IDEF para ver un poco pues nuestro gasto sanitario, que es verdad que es el segundo más alto después del País Vasco. No somos el País Vasco a la hora de generar ingresos, pero bueno, no lo sé. Yo creo que aquí, creo que además con una idea de que debería haber un gran acuerdo, creo que la sanidad también probablemente un gran acuerdo de país, porque yo creo que el sistema sanitario, vayas donde vayas, está tocado, ¿no? Hay líos en todos lados, hay follones en todos lados, y bueno, cada vez es verdad, envejecimiento de población, más cantidad del presupuesto, eso también hace que otras políticas no se puedan emplear ese dinero, porque hay que emplearlas para mantener la sanidad. Y bueno, no lo sé, y yo creo que sí, si compartís la idea de que en algún momento hay que abrir ese melón y abrir ese debate, y recuerdo eso, porque me vino a la mente aquella idea de Ángel en su momento del mapa sanitario, ¿no? Que bueno, pues eso era el origen, venía de la época del INSALU, han pasado ya un montón de años desde las transferencias, y no sé si en algún momento o llega el momento de que se abra ese melón. Bueno, yo creo que, y ahora lo decías, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario tiene que entrar, y lo dije antes, el primer gran acuerdo de la próxima legislatura, ¿no? Un gran acuerdo en el que hay que entrar en él sin miedo, no buscando puntos flacos ni debilidades, ¿no? De quien pueda estar enfrente, sino intentando aunar y consensuar en torno a él la mayor parte de fuerzas políticas posibles, ¿no? Porque lo necesita Asturias, ¿no? Lo necesita nuestra atención primaria, pero que está pasando por un momento difícil, pero no solo, ¿no? También otros aspectos como pueda ser
la salud mental, o incluso los hospitales de Oriente y de Occidente, ¿no? Y que también decías tú en tu primera intervención que hemos acordado los 4 presupuestos de esta legislatura, es cierto, y en los 4, además, hemos mirado muchísimo para las atenciones sanitarias del momento, ¿no? Que primero fue esa situación tan dificilísima que vivimos de la pandemia, y después fue ya la erosión, ¿no? Que la pandemia iba dejando al descubierto, la desafección que iba produciendo en la ciudadanía, algo que a nosotros nos preocupa mucho, y es ver cómo aumentan los seguros privados, ¿no? Y algo que, bueno, seguramente que no estaréis de acuerdo conmigo, pero que entiendo que tengo toda la libertad aquí, por supuesto, para decirlo, que es que a nosotros no nos gusta que ese incremento de seguros privados haga que empresas que ven en la salud no un derecho público, universal y gratuito, sino una posibilidad de negocio, pongan sus ojos en Asturias, vengan a instalarse a Gijón, y me estoy refiriendo a la clínica Quirón, ¿no? Contra todo eso, la salud mental también, ¿no? Reforzándola, contra todo eso hemos intentado prevenir a lo largo de estos 4 años, y hemos acordado con el Partido Socialista a lo largo de estos 4 años para intentar seguir manteniendo una salud puntera y de calidad en nuestra comunidad autónoma. Ese gran acuerdo tiene que también garantizar una salud, un sistema sanitario público que garantice una salud al alcance del conjunto de la ciudadanía, no solo en las grandes aglomeraciones del centro de Asturias, sino en todos y cada uno de nuestros concejos. Y tampoco puede perder de vista condiciones como la orografía, la dispersión de la población, su envejecimiento, que hacen también necesario esos hospitales de cabecera en comarcas como Cangas, como Arriondas o como Jarrio, ¿no? Dicho todo esto, y una vez que tengamos ese gran pacto articulado, ¿sería posible, sin ninguna duda, hacer alguna introducción en el mapa sanitario que posibilite mejoras y lograr una mayor eficiencia? Si es así, por nuestra parte, estaríamos en total disposición de verlo y de analizarlo, ¿no? Citabas a Ángel López, ¿no? Compañero, amigo y persona que yo creo que dejó su impronta, ¿no? En esa dirección general, que sabe mucho. Yo vi en YouTube, aquí en la Cámara de Comercio, una charla que dio durante la pandemia, que yo creo fue una lección magistral, y sin duda que una de las más seguidas. Bueno, fue magistral. Nosotros la difundimos muchísimo desde las redes de Izquierda Unida. Yo creo que el compañero Silvino la envió, ¿no? Al conjunto de la militancia, la pusimos en nuestra página web, en nuestras redes, porque fue algo, yo creo que digno de ver toda la lección que nos dio, ¿no? durante esa charla, y sin duda que podría también aportar mucho en el debate del mapa sanitario. Muy bien. Yo también quería preguntarte algo que está de actualidad, por desgracia, y que nosotros en nuestro decálogo hemos abierto también. Bueno, creemos que probablemente el bosque asturiano como una oportunidad, ¿no? También para combatir la despoblación en el mundo rural. Bueno, yo creo que más allá bueno, evidentemente se está investigando y veremos, y que parece, pero claro que ha habido muchos fuegos que han sido intencionados. Bueno, yo creo que hay un problema de fondo, ¿no? Que, bueno, pues es que ¿qué hacemos con nuestro mundo rural, con nuestros bosques? ¿Cómo reconvertimos eso, incluso que pueda ser una oportunidad para las personas que viven allí? Evidentemente hay que proteger la naturaleza, y nosotros no somos de los que defendemos que todo vale, pero bueno, también creo que tiene que abrirse también un debate, ¿no? ¿Qué piensa Izquierda Unida un poco sobre, confluencia por Asturias, convocatoria por Asturias? ¿Qué piensas sobre bueno, qué hace ese punto de que también el bosque en un momento dado puede ser una oportunidad para los que viven allí, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy oportuna, ¿no? Y comparto plenamente la reflexión final que haces, ¿no? No tenemos política forestal en Asturias. Hay una ausencia de política forestal. Yo creo que en Asturias hay carencias importantes en determinadas políticas. Para nosotros no la ha habido esta legislatura en política industrial, tampoco la ha habido en política forestal. Esa ausencia de política forestal hace que el aprovechamiento sostenible y racional de nuestros montes no esté produciéndose para nada, sino todo lo contrario, que tengamos bosques y montes que son auténticas selvas, y no selvas tropicales, sino selvas fundamentalmente de maleza, que bueno, generan
un problema importante cuando a ellas se añaden otros componentes, ¿no? Como pueda ser la intencionalidad de incendios, que como bien dices, causas que hay que determinar y en el ámbito judicial se tendrán que resolver y espero que pronto. Causas también ligadas a, sin duda ninguna, ¿no? al cambio climático, que es otro de los grandes problemas que yo creo que tenemos que resolver y que hacer frente la humanidad, ¿no? Estamos ya pues, en los primeros días de mayo, ya llevamos días pasando un poco de calor impropio por completo para estas fechas, lo que alimenta también más la voracidad de esos incendios, ¿no? Y yo creo que hay que planificar, por lo tanto, qué hacer con el monte en Asturias, ¿no? Yo creo que es un debate que no hemos logrado, y hay que, cuando no se logran las cosas, también lo hay que reconocer, no hemos logrado impulsar, lo hemos intentado, pero hemos sido incapaces de impulsar ese debate, ni en la legislatura 15-19, ni en la 19-23, hay intereses que impiden que ese debate se dé, y hay que dar ese debate, ¿no? Hay que saber qué parte de nuestro monte vamos a destinar a, pueda ser, plantaciones de eucalipto. Nosotros no somos muy amigos de este árbol, pero sí también somos conscientes y sabedores de que una parte de Asturias tiene que tener eucalipto para dar suministro a una gran industria como es ENCE. Tenemos que saber qué parte hay que destinar a pino, qué parte, y cada vez tiene que ser mayor, hay que reforzar con bosque autóctono, porque luego se demuestra que es el mejor aliado para parar incendios, qué parte hay que destinar, en definitiva, a pastizales, ¿no? Todo eso lo hay que ver, lo hay que analizar, porque, como bien dices, yo creo que el bosque hoy es un elemento que preocupa por los incendios, pero puede ser una fuente de oportunidades, una fuente de creación de empleo y una fuente, por lo tanto, también de economía, que es lo que vertebra y es lo que luego garantiza que la zona rural siga habiendo comercio. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Eh? ¿No hay? ¿Alguien más se anima por ahí? Manuel. Bueno, si queréis, yo me digo. Seguramente no vas a más. A ver, estamos muy de acuerdo en muchas de las cosas que habéis oído. Claro. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una área metropolitana? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en unas empresas para Asturias y unas Asturias con las empresas? Claro. También estamos muy de acuerdo que los impuestos sean los justos necesarios, por descontado. El problema es luego poner todo eso en orden del detalle, ¿no? Y con respecto a la ley de calidad ambiental, por ejemplo, que es un ejemplo paradigmático de todo esto, donde seguramente estamos de acuerdo en hacia dónde ir, pero luego nos falta acuerdo en los detalles, ¿no? La ley medioambiental con la que estábamos operando, Ramín. ya sabéis qué antecedentes tenía. Predemocráticos. Éramos la única comunidad en España que la teníamos. Éramos una verdadera anomalía. No servía más que para aportar burocracia a un sistema que lo que está necesitado con urgencia es de lo contrario, de aligerarla. Los objetivos de la ley son claros, los digo yo en el artículo, es el equilibrio lo más ajustado posible a 4 parámetros, que son la salud el primero, la economía el segundo, la sostenibilidad el tercero y el bienestar el cuarto. Y es muy difícil no estar de acuerdo con el equilibrio de esos objetivos. Es muy difícil estar de acuerdo con que Asturias necesita resolver el reto demográfico y para eso todos sabemos que necesitamos tener una economía más dinámica. Tenemos algunos parámetros que son terribles en Asturias, como la tasa de actividad económica, ¿no? Somos la última comunidad de España. Tenemos infinidad de oportunidades. El bosque, por ejemplo, es una de nuestras oportunidades. Un recurso magnífico que, si no se gestiona bien, en lugar de ser un gran valor patrimonial, se convierte en una bomba de terrorística. Es decir, el mismo bosque tiene 2 oportunidades. Una que es generar valor y otra es generar terror, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que vengan empresas ser competitivos si tenemos un sistema burocrático que no hace posible que las empresas se sientan cómodas en Asturias? ¿Cómo podemos tener una ley medioambiental que esté en contra de lo que está pasando en el resto de España y sentirnos cómodos con eso? Y luego la participación de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, yo creo que hemos tenido
como bien decía antes Carlos, una actitud de colaboración magnífica en muchos de los ayuntamientos que gobernáis, ¿no? Y ahí donde nos valoran enormemente, además. Y nos encanta poder hablar con vosotros de todos estos asuntos. Es verdad que con respecto a la ley de calidad medioambiental lo intentamos y no tuvimos mucha receptividad en el diálogo. Y creo que hubiera sido enriquecedor. Las cámaras de comercio, no olvidéis que somos unas entidades de derecho público al servicio del interés general de la economía, que no velamos por intereses particulares, que somos parte de la administración, Por lo tanto, desconfiar de nuestra participación en esas leyes es difícilmente comprensible. Sí, Ferrer, gracias por la pregunta que planteas. Yo creo que también es oportuna, ¿no?, en el marco del debate, porque, bueno, yo creo que hemos mantenido, ¿no?, una oposición frontal, ¿no?, a la tramitación de esta ley por los argumentos que se vení con anterioridad. He dicho, y lo mantengo, ¿no?, también con rotundidad, que la vamos a derogar, pero también he dicho que tenemos que hablar con vosotros para tener una ley de calidad ambiental en Asturias que evidentemente supere el RAMIN, que es de 1961, ¿no? Tiene por lo tanto ya 62 años y que es un instrumento jurídico evidentemente obsoleto, ¿no? Pero que paradójicamente para nosotros era más proteccionista que el marco actual del que nos hemos dotado, ¿no? Nos preocupa mucho la litigiosidad, ¿no? Nos preocupa las molestias por insalubridad que se puedan ocasionar a muchísimos ciudadanos que de repente debajo de su casa o en las inmediaciones de sus domicilios van a ver aparecer determinadas actividades que tendrían que tener un control, yo creo que más riguroso y no desregularizado desde el primer día de su actividad, por lo tanto ya con carácter previo. Nos preocupa en definitiva todos los desequilibrios que se han creado, ¿no? Pero yo creo que también podemos estar y vamos a estar sin duda a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que el momento exige, para ser capaces de mesas como estas y delegaciones como estas puedan hablar, puedan unos y otros, porque ceder siempre hay que ceder por ambas partes, ceder en aspectos concretos y puedan acordar, ¿no? Acordar para garantizar una ley que nazca con el equilibrio, nazca con el consenso, que no deje a nadie desplazado y se convierta en una de las grandes leyes de Asturias, porque evidentemente hace falta. Lo que pasa es que yo creo que, y no es el momento tampoco de hacer reproches, pero no ha habido voluntad de diálogo con Izquierda Unida por parte del gobierno, del Partido Socialista, en torno a la tramitación de esta ley, como tampoco la ha habido con muchos colectivos, fundamentalmente medioambientalistas, y que se ha confundido lo que es burocracia con lo que es desregulación, ¿no? Y ese eje lo hay que equilibrar y yo creo que es posible, insisto, con diálogo y con voluntad de entendimiento y sin duda en los próximos meses lo vamos a hacer. Bueno, pues para acabar yo voy a hacer una pregunta fácil, aunque ya un poco así, más bien más que por propuesta económica. Vamos a imaginar que 28 de mayo, elecciones, bueno, dan un resultado, creo que antes ya lo avanzaste, pero bueno, creo que hablaste de vocación de gobierno, ¿no? Por lo tanto, el escenario que se plantea Izquierda Unida, entiendo que es que si Izquierda Unida, los diputados de Izquierda Unida son claves, planteará, en este caso, en el caso de que fuera el Partido Socialista el ganador de las elecciones, sí o sí, que ese acuerdo pasaría por entrar a formar parte de ese futuro gobierno de Asturias. No sé si más o menos no entendí bien o tal, ¿no? Bueno, pues ante ese escenario, más allá de la ley medioambiental, que no, el mundo va más allá de la ley medioambiental, porque si no salimos de esa ecuación, ¿qué otras, digamos, no sé, por decir, 3 prioridades pondría Izquierda Unida en ese futuro, vamos a llamarle, gobierno posible de coalición con el Partido Socialista, con la Federación Socialista Asturiana? Bueno, yo creo que tenemos que establecer ahí los ejes fundamentales para revertir precisamente, ¿no?, la situación de declive demográfico de Asturias, basados en política industrial, empresarial y de empleo. Yo creo que eso es primera premisa fundamental. Segunda premisa, todo lo que tiene que ver con la mejora de los servicios públicos, fundamentalmente prestando ahí atención
a la situación que ya abordamos aquí de la atención primaria. Medidas también correctoras, que las necesiten mucho en torno a la Consejería de Derechos Sociales, con especial atención a una de las mayores problemáticas que hoy en día tiene la población en Asturias, en nuestro país, como es la vivienda. Y, en tercer lugar, bueno, yo creo que todo eso unido a aspectos medioambientales y culturales que nos podrían definir como un gobierno plural, compartido y de progreso. Pues muchas gracias, Ovidio. Pues nada, hacemos la hora. Gracias por haber acudido. Espero que os hayáis sentido cómodos. Muy a gusto con En esta casa, que es intentamos que mientras hemos estado que sea independiente y plural, a todo el mundo se recibe, con todo el mundo siempre intentamos hablar, incluso con aquellos que discrepamos, porque creemos que siempre a través del diálogo se puede construir sinergias, ¿no? Y a veces también, como dice un buen amigo mío, Asturias es como una gran barriada. Entonces, a veces, cuando se hablan las cosas, a veces también se clarifican y probablemente siempre un poco la experiencia, y nos pasó también pues, cuando llegamos, en Oviedo había un gobierno tripartito, y bueno, había una relación tensa con la Cámara. Yo la verdad que nos sentamos, pactamos cosas, hablamos con todo el mundo y yo creo que se construye. Cuando luego a veces se quitan mitos, y cuando te sientas en una mesa y compartes cosas, probablemente casi siempre digo que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Pues nada, esperemos que más allá del 28, si los ciudadanos asturianos y los partidos os ponéis de acuerdo y estéis en el gobierno, pues bueno, pues que la Cámara de Comercio os pedirá veros, os pedirá hablar y os hará un poco lo que ha sido siempre un poco la ADN de esta casa, ¿no? Propuestas y propuestas, que es un poco nuestra forma de hacer, aquello del hacer y hacer propuestas y buscar el ámbito de la colaboración público-privada, que yo creo que en una institución de derecho público con 130 y pico años de historia, pues es un poco un leitmotiv. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo también te quiero dar las gracias a ti y a toda la gente que nos acompaña por vuestra amabilidad, por el debate, que yo creo que fue muy interesante, también por las preguntas, y sirva una vez más para reafirmar aquí mi compromiso a que cuando lleguemos al gobierno no vamos a gobernar ni contra vosotros ni sin vosotros, también vamos a gobernar con vosotros. Muchas gracias.